3, 2, 1. Muy buenos días. Esta es la clase de anatomía patológica práctica con el grupo A1 de quinto semestre. Hoy es el día 4 de mayo del 2020, son exactamente las 11:32 minutos. Hoy voy a presentarles un caso y al final del caso que lo presente vamos a comentar un poco, ¿ya? Vamos a comenzar con una pequeña placa que les quiero mostrar. Bien, esta es la placa de un paciente XXX de 64 años. Bien, el motivo de ingreso de este paciente era referido por un cuadro de fiebre, de tos, de diarrea también y malestar generalizado. El paciente, bueno, es una paciente mujer, ¿ya? Lo que refería era de que comenzó con un cuadro de más o menos 2 semanas de evolución, que empezó a cursar primero con un cuadro de diarrea. Bien, una diarrea bastante molesta, incluso llegó a repetirse hasta 6 veces en un día. Ella fue a la farmacia y en la farmacia le dieron un medicamento que es loperamida para cortar la diarrea. Lo tomó un día y al día siguiente se le pasó completamente. Bien, luego de eso, al día siguiente empezó a tener, le picó la garganta, empezó a picarle la nariz, con la garganta y empezó a sentir un malestar en el estómago. Entonces, fue otra vez a la farmacia y en la farmacia le dijeron que podía hacer una faringitis. Entonces le dieron un jarabe para cortar la tos. Perdón. Hasta aquí no había ningún problema. No refiere a un fiebre la paciente, no había cuadros de fiebre, ni tos, ni dificultad para respirar. Sin embargo, en el día 10 de la evolución de la enfermedad aproximadamente, ella refiere empezar a tener dificultad para respirar. Esto fue algo repentino en la paciente. Hay que recalcar que esta persona tiene antecedentes de ser fumadora crónica. Dice que durante 20 años estuvo fumando bastante, pero que en los últimos 5 años abandonó el tabaco. A pesar de ello, refiere dificultad para respirar, malestar generalizado cuando hace esfuerzos grandes. Ya estuvo internada antes por un cuadro de una infección pulmonar que le dijeron que era una bronquitis aguda. Esta ocasión, ella, su motivo de consulta de emergencias era justamente la dificultad para respirar, la diarrea persistente y además que sentía un picor, ella refiere un dolor y que le picaba la garganta. Además de eso, refiere que tenía un poco de rinorrea. Se le hace al momento de ingreso, se le hace una placa de control, que es la que estamos viendo ahora mismo. Lo que se aprecia en esta placa, y lo vamos a dibujar ahora mismo, estas son mis siluetas a nivel pulmonar. Bien. Silueta cardíaca. Bien. Lo que se ve en silueta cardíaca es ligeramente borramiento de los senos postdiafragmáticos. Voy a mostrar en celeste acá. Se sospechaba de que había un poco de presencia de líquido en el pulmón izquierdo, en la base pulmonar izquierda. Además, este contorno que lo estoy marcando en celeste también mostraba una ligera presencia de líquido. Bien. Perdón, me disculpo, lo que pasa es que aquí por el centro, por donde vivo, están circulando coches otra vez y está la ciudad un poco contaminada de nuevo. Entonces, cuando hay estos cambios de clima y además con la contaminación, me da mi riñón. Bueno, continuamos. Esta paciente entonces había signos de un ligero derrame pleural. Bien, en este caso, ese líquido había que descubrir dónde era. Se pensó en principio en un cuadro de EPOC, entonces el primer diagnóstico en este caso de la paciente era de un cuadro de EPOC exacerbado. Bien. El segundo diagnóstico que se empezó a manejar fue de un caso de tuberculosis, pero se descartó el cuadro de tuberculosis porque no había síntomas ni exposición en la paciente. Se pensó también en un síndrome digestivo, porque había un cuadro de diarrea, podía haber una infección intestinal también sobreagregada. En este caso se pensó en un síndrome digestivo
que puede ser bacteriano o viral. Bien, por el cuadro de la paciente, ya del picor a nivel de la faringe, se empezó a pensar en un cuadro de influenza. La influenza suele cursar con ese cuadro, pero se tiene que confirmar. Además de eso, el siguiente diagnóstico que se empezó a barajar con la paciente fue además de un posible caso de COVID-19. El COVID-19 suele cursar también a veces con cuadros de diarrea, suele cursar también, pero en este caso lo sospechoso de esta paciente era que no había fiebre, no había tos tampoco. La tos vino mucho después, pero en principio no había, solamente la diarrea que cursaba, que era sospechosa también, y además ese cuadro pulmonar, ¿no? Ese pequeño derrame. La paciente en principio tenía dificultad para respirar, pero no había tos. Antes de eso no tenía síntomas, ella respiraba normal. De hecho, a la ocultación no se percibía nada, y eso fue también algo que despistó mucho al momento del ingreso de la paciente. No había nada, no había estertores, no había crépitos, no había roncos. El murmullo vesicular, que es ese sonido al respirar que tenemos, que es como si sopláramos, ¿verdad? Ese sonido era limpio, estaba un poco disminuido, pero era limpio todavía. Entonces, al no haber signos sobreagregados a la ocultación, se empezó a sospechar un cuadro pulmonar, pero todavía había las dudas. Por el antecedente de fumar de la paciente, se empezó a pensar también una bronquitis, ¿bien? En este caso una bronquitis crónica exacerbada. ¿Qué quiere decir? Que era un cuadro crónico que está volviéndose agudo. Bronquitis exacerbada. Se refiere a exacerbación cuando hay un cuadro de un paciente que es crónico, pero se piensa que está volviéndose agudo. Con todos estos posibles diagnósticos, se decide internar a la paciente, principalmente por la edad, por el ambiente en el que estamos viviendo ahora mismo, que es un ambiente de cuarentena, donde todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, por falta de espacio físico, hablamos de un hospital público, no había lugar, entonces se le recomienda a la paciente, plan A, que vaya a una clínica privada, que la pueda recibir, o plan B, que pueda hacer la cuarentena en la casa mientras se hacía el descarte, si era COVID-19, si era influenza, que también era muy importante, o además que podía ser un síndrome digestivo. En cualquiera de los casos, la paciente pide su alta solicitada y va a una clínica privada. En la clínica privada se le inician los estudios correspondientes. Esto ya hablamos del día 16 aproximadamente. Ya habían pasado más de 2 semanas. Normalmente el COVID-19 tiene un curso de 12 a 14 días. Al momento de ingreso en la clínica privada, la paciente refiere gran dificultad respiratoria. Se le solicita una tomografía, serología para COVID-19, además de estudios de laboratorio. Vamos a ver qué estudios de laboratorio se le han pedido. Bien, este es el primer estudio, se le pide un hemograma completo. Se le pide un estudio completo a la paciente, un hemograma, serie blanca y serie roja. Lo que nos llama la atención acá con esta persona, que pueden ver los laboratorios, ¿no? Vamos a revisarlos bien. En la primera parte se nota una ligera anemia en la persona, 10.6 de hemoglobina, una BSG ligeramente aumentada. Si recuerdan bien, hablábamos de que la BSG era un marcador de un proceso inflamatorio. En este caso sí había un proceso inflamatorio en alguna parte del cuerpo. Por eso los glóbulos rojos se pegaban unos con otros y empezaban a precipitarse más rápido. Lo que hace que la BSG o velocidad de sedimentación globular signifique que los glóbulos rojos en el tubo de ensayo se unen más rápido. ¿Bien? Plaquetas dentro de parámetros normales, se descarta en principio un cuadro de dengue, porque además no había fiebre en la paciente. Entonces descartamos un cuadro de dengue en principio. Y en la serie blanca lo que resalta es una leucocitosis bastante marcada con desvío a la izquierda. ¿Qué quiere decir desvío a la izquierda? Para recordar un poquito. Es cuando sospechamos de presencia de bacterias. Entonces, entre los posibles diagnósticos de la paciente se agrega un cuadro pulmonar. Se coloca neumonía con signo de interrogación. No sabemos exactamente cuál es el agente etiológico productor de la posible neumonía de la paciente. Bien, una infección bacteriana. Ahora, esta infección bacteriana podría estar en digestivo también. Eso era lo desconcertante de este paciente.
No sabíamos exactamente dónde estaba el problema. Sin embargo, la disnea que empezó a presentar ya hacía sospechar de que todo estaba originándose a nivel pulmonar. Ahora, algo que no comenté y vamos a ver en la placa más adelante, es que había zonas fibrosadas en pulmón. Eso muy posiblemente era por el antecedente de fumar de la paciente. Además de eso, se le pide, esto, a la paciente se le solicita química sanguínea, urea, creatinina. Para descartar un cuadro digestivo se le pide perfil hepático, enzimas pancreáticas también, todo dentro de parámetros normales. Sin embargo, la creatinina estaba ligeramente aumentada. Bueno, que ligeramente, estaba bastante aumentada. Bien, esto en principio hay que saber de que la creatinina también puede aumentar por deshidratación de la paciente. En este caso, ella no era que tenía una falla renal, sino que estaba muy deshidratada. No había tomado líquidos hace ya un día, desde el día que entró al hospital, porque no refería a vómitos, pero no tenía sed. Ella refería más dificultad para respirar. Y al momento de respirar le dificultaba comer o tomar líquidos. Perfil pancreático, amilasa normal, lipasa normal, glucosa dentro de parámetros, descartamos que haya una diabetes escondida ahí. Perfil hepático dentro de parámetros normales, sin embargo la PCR o proteína C reactiva dio positivo 2. La PCR o proteína C reactiva es un marcador de inflamación aguda. Ya con esto tenemos confirmado que la paciente tiene una infección en alguna parte del cuerpo. Además de eso, se le pide el coproparasitológico para descartar un signo infeccioso. No había nada, ¿bien? No había huevos, larvas, había levaduras de Candida albicans, lo cual suele ser hasta cierto punto saprófito, ¿bien? No debería estar ahí, pero no era la causa de su patología. Bien, se le pide examen de orina, el examen de orina dentro de parámetros normales también. Lo que tenemos que buscar acá en el examen de orina son los leucocitos en orina. Si son más de 6, ya hablamos de infección de la vía urinaria. En este caso eran 2 a 3, no había signos de infección de la vía urinaria. Se le hace prueba de Helicobacter pylori también. Él ya refería también antecedentes de gastritis, también refería a diarrea, malestar, intolerancia a la vía oral. Entonces, se le hace prueba de Helicobacter, se pide IgG, porque ya refería que tenía larga evolución de tipo de gastritis, y nos da negativo. Un valor positivo se considera a 1.1 unidades, ya tenía 0.79, digamos que era un valor mínimo, IgG, entonces da negativo en la paciente. En el cuadro de diarrea también podemos pensar en una infección por salmonela, que es bastante común en Santa Cruz, sobre todo cuando se come carne de pollo cruda, queso, ensaladas también puede ser. Se le hace prueba de reacción de Vidal, que es una reacción que se busca en los serotipos, ya 4 tipos diferentes de salmonela, da negativo. También se le solicita prueba de Chagas, hay hemoglutinación indirecta para descartar un cuadro de reflujo por acalasia, podría ser un cuadro digestivo, bien, por Chagas, también da negativo. Entonces tenemos negativo para salmonella, negativo para Chagas, negativo para Helicobacter pylori. Descartamos completamente en este momento que la paciente pueda tener un cuadro digestivo. Sabemos y estamos casi seguros de que está arriba la cosa. Bien, con todo esto, se le pide la serología para COVID-19. ¿Ya? Si el paciente se iba a internar, casi todas las clínicas privadas en la ciudad están exigiendo de que el paciente para ingresar tenga sí o sí su serología para el Helicobacter pylori. Bien, a este momento sabemos que tiene algo en pulmón. Hay que saber si es un virus, una bacteria, es un virus crónico, una bacteria crónica como tuberculosis. Entonces, se le pide por protocolo una tomografía de tórax. Para cualquier clínica privada, le decía por protocolo, para que lo acepten al paciente hay que hacer la serología para COVID-19, solamente lo hacen 2 laboratorios en la ciudad, que por cierto cuesta como 1.000 bolivianos, es cara la verdad, y además se le pide una tomografía. La serología para la paciente, y esto es algo bastante desconcertante, dio negativo para influenza, dio negativo en principio para influenza, Haemophilus influenza también,
Y no se realizó la prueba para COVID-19 porque no tenían dinero los familiares y además que era un fin de semana y recién podían hacérsela el lunes por la mañana. Entonces ella se internó con la tomografía y con la serología pendiente. Se le hizo la tomografía y lo que vamos a ver ahora es justamente el resultado de esa placa. ¿Bien? Ya. Estos son los cortes. Vamos a verlos, ¿ya? Vamos a ampliar un poquito. Vamos a ver, aquí está la tomografía. Se puede ver la tomografía, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Los cortes que estamos viendo son parénquima pulmonar. Voy a marcándolo. Lo que está oscuro es parénquima pulmonar. Lo que está en blanco aquí en medio es corazón, las cavidades cardíacas. Lo que llama la atención, las zonas blancas que les voy a mostrar, estas ramificaciones son zonas de fibrosis. Bien, todo lo que estoy marcándoles son zonas fibrosadas. Bien. Doctor, yo veo una imagen de rayos X. Ya, lo que pasa es que tengo un problema para hacer un ratito, ya voy a cambiarlo. Vamos a ver si aquí se puede mejor. Aquí tengo un poco de problemas con el... Ahora sí se puede ver la tomografía, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, lo que pasa es que al ponerlo en pantalla completa no se puede ver. Ya. Bien, la tomografía, empezamos de los vértices, de arriba, vamos a ir bajando, ¿de acuerdo? Ampliamos un poco esta imagen. Y lo que nos llama la atención aquí, el parénquima pulmonar está en rojo, pero hay zonas con infiltrado. Bien, lo que estoy marcándoles en rojo son las zonas infiltradas. ¿Qué quiere decir infiltrado? Que eran zonas que a nivel alveolar estaban llenas de líquido. Es el líquido o secreción. Además, en celeste les voy a marcar las zonas fibróticas. Lo que estoy marcando en celeste son los bronquios fibrosados por el cuadro de la paciente. La paciente, recordamos bien, fue fumadora durante mucho tiempo y todo lo que está en celeste son zonas de bronquios que están fibróticos o cicatrizados. Al final del bronquio, que sería esta parte roja, era la zona alveolar que estaba llena de líquido. Seguimos avanzando. Hasta aquí. Bien, al momento del ingreso, entonces, había zonas infiltradas. Con esta tomografía ya se usa el diagnóstico provisional de COVID-19 en la paciente. Se decide internarla y en el día 18 de internación, ya 3 días después, sale la serología, dio positivo para COVID-19 y con esto más se inicia ya el protocolo con antivirales, se inicia tratamiento específico con la paciente, pero además en el día 18, en la madrugada del día 18 al día 19, la paciente empieza a presentar un síndrome de distrés respiratorio. Lo que ella prefiere es que durante la madrugada, al dormir, ¿ya? Se levantó ya al baño, después de ir al baño se echó a dormir un rato, se echó en decúbito dorsal sin almohadas y empezó a sentir dificultad para respirar. Esta dificultad para respirar desde la madrugada hasta la mañana empezó a empeorar. Empezó a toser también y al toser empezó a escupir flemas ya de saliva con color rosado. Se inicia un tratamiento inmediato con oxígeno para la paciente para compensar esa parte, pero no es suficiente. Bien.
Este cuadro de distrés respiratorio cursa con los siguientes cuadros. Empieza primero a haber una taquipnea, una frecuencia respiratoria de aproximadamente más de 30 respiraciones por minuto, empieza a estar así. La paciente estaba muy agitada. Y cada vez que respiraba, empezaba a toser más, y al toser más, estimulaba su centro del vómito y empezaba a tener arcadas como para vomitar. Y con esto se le coloca oxígeno, mejora momentáneamente, pero a las 2 horas empeora el cuadro otra vez más. Bien, se le hace en la pulsioximetría, se encuentra una saturación de 70%. La saturación de oxígeno normal es de aproximadamente 95 a 100. Estaba en 70% de saturación. Entonces se decide que la paciente ya no puede estar en piso y se la traslada a unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos se le coloca monitoreo y en el monitoreo se ve que la taquicardia muy marcada, la saturación de 70% baja a 64%, se le hace una gasometría y en la gasometría se puede observar de que había una alcalosis respiratoria, ¿ya? Y esa alcalosis respiratoria estaba empezando a descompensarse y a convertirse en acidosis metabólica, ¿ya? Por la deficiencia del bicarbonato, justamente por la dificultad que tenía y la hipoperfusión. Se le hace otra tomografía en curso a la paciente, se decide inducirle, se la adormece a la paciente, ¿ya? Y se la intuba. Se la conecta a ventilación mecánica y estando con la ventilación mecánica recién cuando se la estabiliza, se la decide llevar a hacer otra tomografía. Esta segunda tomografía se hace a las 24, a las 36 horas del cuadro inicial. La segunda tomografía mostraba este cuadro. Vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Las zonas que estamos viendo hacia abajo son zonas de consolidación pulmonar. Esta imagen les aseguro que yo nunca la había visto. Bien, había cuadros de fibrosis, sí, la paciente tenía fibrosis pulmonar de larga evolución por el tabaco y en esos lugares que estaban fibrosados, el virus lo que empezó a replicarse y a producir inflamación. Bien, hay un cuadro inflamatorio aquí abajo, la parte blanca son zonas que ya están tan llenas de líquido que ya definitivamente ya no hay expansibilidad pulmonar, ya no estaban funcionando. Ampliamos un poquito más. Todas las zonas de las bases, la parte posterior, empieza a avanzar de atrás hacia adelante. Bien, fíjense, bases pulmonares y va subiendo. Lo mismo acá. Todo lo que estamos viendo en blanco son las zonas consolidadas, es decir, zonas que estaban llenas de secreción y de edema. Había gran presencia de líquido en alveolos. Aquí se ve lo mismo. Esta es silueta cardíaca, contorno hepático, y estamos hablando de la parte abdominal, bases pulmonares totalmente comprometidas. Bien, ahora subimos un poquito más, este es a nivel de los ilios, ya este nivel más o menos, donde se parte en bronquio izquierdo, bronco derecho. Y fíjense, los espacios aéreos están permeables, todavía hay entrada de aire por acá, pero el aire no está haciendo perfusión a este nivel porque está lleno de líquido, está totalmente consolidado. Se le hace un diagnóstico definitivo a la paciente de COVID-19 con un síndrome de distrés respiratorio, además de edema agudo de pulmón. Para confirmar el diagnóstico, se le pide también un valor de ferritina, me olvidó mostrárselos. Se le pide ferritina a la paciente y el valor de ferritina nos da 1462 nanogramos por decilitro, cuando el valor normal de ferritina es de aproximadamente hasta 300 nanogramos por decilitro. El valor normal de ferritina en sangre es de 300 y ella tenía 1462 de ferritina. Ahora aquí cabe la pregunta, ¿por qué le hemos pedido ferritina a la paciente? ¿Alguien podría decirme por qué se le ha pedido ferritina a la paciente y por qué esto me ha ayudado a establecer el diagnóstico definitivo de COVID-19 con complicación pulmonar? Antes de que continúe. En su momento lo hablamos, ¿verdad? Hace tiempo hablamos un poquito sobre lo que era la complicación sanguínea, y también les mandé un artículo, no sé si lo han leído, sobre las complicaciones que había en manifestaciones del COVID-19 a nivel hematológico. En ese paciente su ferritina estaba disparada por los cielos. Bien. Y esto en principio se sospecha de que puede deberse a una lesión directa de la molécula de hemoglobina
donde se parte por un lado la protoporfirina, se libera, y el hierro empieza a circular libre en sangre. El hierro, si recordamos bien, es tóxico, si está libre, tiene que unirse a la ferritina. Entonces, si el hierro empieza a circular en mayor cantidad en sangre, empieza a depositarse en el hígado, produce toxicidad hepática, y además que la ferritina empieza a aumentar sus niveles, el hígado empieza a producir ferritina en gran cantidad para tratar de captar ese hierro libre. Entonces, el hierro está disparado por los cielos en este caso. Esta paciente, después de ser intubada, empezó a recibir tratamiento con hidroxicloroquina, acitromicina y además empezó a hacer un tratamiento profiláctico con un antiviral. En este caso empezó a utilizarse oseltamivir. Esto era ya el día 20. El día 21, la paciente hizo un distrés respiratorio con una saturación bajando hasta 42%, con sufrimiento neurológico inmediato e hizo paro cardiorrespiratorio. Se le realizaron compresiones durante 40 minutos aproximadamente, salió del paro la paciente, pero a las 2 horas hizo paro otra vez y se diagnostica óbito el día 22 en la madrugada. Muerte por un síndrome de distrés respiratorio agudo, un cuadro de falla orgánica múltiple porque ya había lesión renal, acidosis metabólica y una neumonía de origen viral, confirmada por COVID-19. Realmente esta paciente falleció por la complicación pulmonar que tuvo. Bien. Ese es el caso de la paciente que les presento hoy día y ahora las preguntas. Primero que nada, vamos tomando nuestra foto, ¿ya? Nos tomamos la foto antes de continuar. Tenemos la cámara, quiero verlos si están ahí. Quiero una sonrisa, o por lo menos hagan de cuenta que iban a almorzar. Estos días que estamos viendo, listo. Ya, pueden apagar la cámara si quieren. Bueno, ya para terminar, vamos a comentar un poquito del caso, ¿de acuerdo? Esta paciente presentó una complicación severa, pero era atípica. Solamente presentó fiebre los últimos días cuando entró a terapia. Previo a eso, no presentó ningún cuadro febril, tampoco había tos. El único síntoma sugestivo era la diarrea profusa. La diarrea suele cursar cuando se manifiesta el COVID-19 a nivel digestivo, pero se controla rápidamente, ¿bien? Pero cuando evoluciona a nivel digestivo, pulmonar, perdón, suele complicarse bastante, como lo hemos visto. A la primera pregunta que les hago, ¿por qué estaban tan elevados los niveles de ferritina en la paciente? Lo voy a anotar aquí mucho. ¿Ya? La primera pregunta sería, ¿por qué estaban tan elevados, tan aumentados los niveles de ferritina en la paciente? Mi segunda pregunta para todos, para que la resolvamos acá, es el diagnóstico de esta paciente hubiera ayudado en algo, ayudado en el caso de la paciente, el diagnóstico se realizó más que todo por la tomografía. La tomografía se la vio y se hizo un diagnóstico ya porque la lesión que están viendo, la que han visto ahí, es típica del COVID-19, una consolidación pulmonar con un aspecto en hielo, se llama en hielo esterilado, en hielo, y son como si fueran fragmentos de cristal que se ven ahí. Entonces, si a la paciente se le hubiera hecho una tomografía antes, mucho antes, hubiese ayudado en el diagnóstico de esto, o realmente necesitábamos sí o sí la serología o que evolucione la enfermedad para que se llegue a un diagnóstico. Bien, mi tercera pregunta para el grupo, para que lo debatamos aquí, es la siguiente. Y esto ya es algo que vamos a descubrir leyendo, ¿de acuerdo? El síndrome del respiratorio agudo. Les voy a colocar la pregunta, ya un momentito.
Bien, la otra pregunta que les voy a hacer, y esta ya es para que me la contesten aquí por el chat también, el síndrome de déficit respiratorio que la paciente presentó, SDRA o síndrome de déficit respiratorio, la mejor opción para manejarlo, ¿cuál sería? Una ventilación mecánica precoz, es decir, en cuanto hay síntomas, intubar directamente e iniciar ventilación mecánica, utilizar corticoides para inhibir la respuesta inflamatoria. Si recordamos bien, el edema a nivel alveolar se da por inflamación de los capilares y al haber inflamación hay fuga de líquido del espacio intravascular. ¿Servirá de algo darle corticoides, en este caso, a la paciente para inhibir esa respuesta y evitar el edema? Otra es darle broncodilatadores y vasoactivos, en este caso broncodilatador para que haya mejor perfusión, dilatar los bronquios para que haya mayor entrada de aire y vasoactivos para subir la presión, o la opción de darle vasoactivos para subir la presión, mejorar inotropismo cardíaco y darle diuréticos para tratar de eliminar ese edema que tiene la paciente. En el caso de ustedes, quiero que me digan qué opción elegirían como médico, ¿ya? Más allá de buscar. ¿Bien? Bien. Paciente, la respuesta más correcta es utilizar todo lo que esté en nuestro alcance. La ventilación mecánica es lo primero que hay que hacer, intubación en el paciente ya rápidamente. De hecho, tiene que haberse intubado a esta persona mucho antes ya. Bien. Segundo, el manejo de corticoides es controvertido. Y esto ya depende de ustedes. Hay gente que prefiere usar corticoides para inhibir la respuesta inflamatoria. Hay un estudio que refiere de que utilizar corticoides en casos de sepsis, en el caso de shock, para aliviar la respuesta inflamatoria, mejora entre un 15 hasta un 30%. Pero como les digo, esto depende de ustedes. Bien, cuando sean médicos de terapia, yo sé que todos aquí van a ser terapistas, van a elegir ustedes qué van a utilizar. Segundo, vasoactivos tiene que ir siempre de la mano. Ese corazón está sobrecargado y hay que ayudarle a trabajar. El vasoactivo ideal suele ser la dopamina, noradrenalina, que no solo produce vasoconstricción periférica, sino inotropismo cardíaco aumentado. Aumenta la frecuencia cardíaca porque le da más fuerza al corazón. Ese corazón tiene más fuerza, va a haber mucha mejor perfusión, lo que va a ayudar bastante. Y el líquido que está acumulándose aquí, sí es correcto, en principio se utilizan diuréticos para bajar el volumen y hacer que ese líquido se reabsorba y pueda eliminarse. Y finalmente, el tratamiento que está aplicándose hoy en día es a partir de antivirales, inhibidores de la replicación viral. Bien. Ya para terminar, entonces, ustedes se han dado cuenta de que no siempre 2 más 2 son 4. Esta paciente llegó con un cuadro digestivo en principio y acabó con COVID-19 y falleció por el COVID porque se detectó muy tarde. Bien. Entre este y otros casos más es lo que vamos a ver esta semana. Y además, bueno, pues veremos un poquito más sobre la parte de manejo del paciente con complicaciones respiratorias y después veremos digestión. Si no hay más preguntas, pues nos vamos a ir a almorzar ahora mismo. ¿Sí? Tenemos clases, mañana tengo con el otro grupo y nos veríamos hasta el viernes para recuperar nuestra clase de farmacología. ¿Bien? Cuídense mucho, que almuercen muy rico y si van a salir, como les digo, usen mucho alcohol en gel. ¿Bien? Hasta luego, doctor.